al primer en vivo que tenemos de Encuentro de Sanación aquí desde TikTok, en donde hoy día vamos a estar con las líderes de nuestro programa. Así que les vamos a presentar los programas que tenemos para este 2026. Ahí está la Pauli. Hola, Pauli. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Darles qué hay detrás de cada programa, por qué existen estos programas que creamos y cómo acompañamos a quienes eligen comenzar este camino con nosotros. No todo se sana en una sesión y eso es algo que nos guía profundamente como Encuentro de Sanación. Por eso hemos creado espacios donde el cuerpo, la emoción y el alma se encuentran en coherencia. Entonces, ese es el motivo. Les queremos presentar nuestros programas, que son 4: Cuerpo Consciente, Semilla de Luz, Sanación Profunda y Oráculo y Guía. Le vamos a contar a la gente que Encuentro de Sanación es un espacio online que nos dedicamos ya hace más de 3 años y medio en acompañar procesos de sanación a la gente, y durante estos años nos dedicamos a trabajar con sesiones individuales y actualmente nos estamos enfocando en trabajar a través de programas, porque entendemos que la sanación no es solo en una sesión, sino que a través del tiempo. Entonces hemos creado estos programas para poder tener un proceso de sanación mucho más profundo. El programa de Semilla de Luz, ¿en qué consiste? Un poquito, hablemosle un poquito a profundidad para que podamos abrirle la posibilidad a la gente de que realice preguntas también de lo que vayamos hablando. Muchas gracias por el espacio, en todo caso, para poder hablar de este programa que a mí, yo siempre lo he mencionado con quienes he podido conversar. Es un programa que me gusta mucho desde su raíz, desde su fondo. Semilla de Luz nace como un programa de ayuda a la crianza, básicamente una crianza mucho más consciente, mucho más respetuosa, pero también haciéndonos cargo del adulto que está detrás de esa crianza, ¿ya? Un adulto que también se permita sanarse a sí mismo, identificar ciertos patrones que se han ido repitiendo en la historia, porque es muy básico y esencial también trabajar en nosotros. Si yo estoy criando y mi infancia probablemente no fue ideal, no tuvo, no sé, varias cosas que pueden haber no estado en completa armonía, es súper complejo que yo le entregue a mi hijo, a algún sobrino, etcétera, a quien yo esté a cargo, lo mejor. Y no porque no quiera, sino que porque desconozco las herramientas, porque en el fondo aprendí de una manera, ¿ya? Entonces, Semilla de Luz nace como esto, como este enfoque de ayudar, apoyar, contener a este adulto que quiere generar este cambio en la crianza. Y eso a mí en particular me gustó mucho. La idea final y lo complejo de todo esto es generar esta semilla, este cambio en los niños y niñas, pero tenemos que partir en este adulto que probablemente tiene alguna herida de infancia, probablemente tiene que sanar a su niño interior y no tiene las herramientas, tiene muchas ganas, tiene muchas cosas, la idea de generar cambios. Yo en este periodo he hablado con mucha gente que se ha interesado y que me ha hecho consultas, y la verdad es que me dice, es que siento que mi maternidad no encaja con lo que yo quiero. Entonces, eso lo hace ser muy atractivo. Exacto, sí. La verdad es que este programa tiene como esa finalidad que decía la Pauli, volvernos más conscientes desde el ser madre, ser padre o cuidador de algún niño, porque lo que queremos es, evidentemente, abrirle paso a que los niños vengan a hacer lo que ellos vinieron a hacer. No desde la imposición como lo vivimos nosotros, sino como desde la libertad del ser. Y para que los niños puedan tener esa libertad, tenemos que ser padres conscientes. Y para volvernos padres conscientes, tenemos que sacarnos la idea de pensar
salir del rol de víctima para empezar a hacerme cargo de mi propia vida. Pauli y yo somos educadoras de párvulo, entonces hemos presenciado en carne propia que efectivamente le podemos enseñar un montón de herramientas a los niños. Y los niños aprenden muy rápido porque tienen la habilidad de aprender hasta los 5 o 6 años rápidamente, porque es la etapa en donde su cerebro absorbe más información. Entonces aquí ocurre que el niño tiene toda la disposición siempre al aprendizaje, pero no sacamos nada con enseñarles grandes herramientas para que sean lo que ellos quieren ser si no tienen el apoyo de la familia. Y ahí es donde nos encontramos también con la Pauli, porque fuera de ser también educadoras de párvulo, somos terapeutas. Ya llevamos mucho tiempo en esto también y llegamos ambas a la conclusión de que como niños podemos enseñarle un montón de herramientas, activar sus dones, que ellos empiecen a trabajar desde sus dones desde muy pequeños, que sean un tipo de niño diferente, pero si no hay apoyo de los padres es prácticamente nulo, queda en nulidad todo lo que podamos trabajar en ellos. Entonces es súper importante que podamos como avanzar como adultos primero nosotros para abrirles esa posibilidad a nuestros hijos. Aquí la Isi, que es Flow Auténtica, gracias por estar aquí, amiga, dice: mi hija es muy musical. Claro, en lo concreto la Isi también comparte mucha música, entonces su don probablemente de la hija tenga que ver con el don que tiene la Isi, que canta hermoso. Herencia totalmente pura, que corre ahí por sus venas, inevitablemente, está en su ADN. Exacto. Entonces la pequeña de la Isi, obvio, si ve a su mamá cantar de la forma en que lo hace, viste, dice, ella canta conmigo y me hace segundas voces y yo quedo loca. Esa es la idea, Isi, que los padres le puedan abrir esa oportunidad a su hijo, pero esas oportunidades se abren en el camino de los niños cuando los padres están listos para identificar también de qué forma quieren educarlos y dejando de buscar lo mismo que nosotros vivimos, lo típico, porque los niños de hoy día no son iguales a las generaciones pasadas. No sé si te gustaría profundizar, Pauli, en eso a ti. Mira, me hace ruido una cosa súper puntual y que tiene que ver también con lo que comentaron acá, es que efectivamente el adulto en esta posición tiene que ser súper respetuoso. Nosotros a veces cargamos y entregamos a nuestros hijos e hijas ciertas cosas que no hicimos, ciertas cosas que no pudimos y que de alguna manera sentimos que nuestro hijo o hija las tiene que hacer. Por ejemplo, no sé, yo te voy a poner un ejemplo súper puntual. Toda la vida a mí me gustó mucho bailar. Si hubiera tenido una niña, quizás hubiera luchado para que ella hubiera bailado ballet, no sé, cualquier cosa. Pero el tema aquí es que si ella no lo quiere hacer, no le nace, no le gusta, yo no la estoy respetando, yo no estoy siendo consciente, coherente con lo que ella realmente quiere y necesita en este mundo. Entonces, una de las cosas en las cuales se busca trabajar esto es también ser respetuoso del otro, como ser. No porque sea un niño, no porque sea una niña, no tiene derecho a elegir. Obviamente el adulto va a incorporar, va a direccionar, va a ayudar, pero también este niño pequeño tiene la capacidad de elegir. ¿Y qué pasa después? Somos adultos, que a muchos nos ha pasado, adultos frustrados, que hicimos cosas que no queríamos hacer, que estudiamos carreras que no queríamos estudiar, que hicimos un deporte que no queríamos, que no sé, tantas cosas que hoy podemos analizar y darnos cuenta de que en el fondo no lo hicimos porque nuestros padres en épocas pasadas eran como, ya, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Yo no, calladita, seguía nomás.
Entonces, esa es una de las cosas que también vemos que es muy importante en esta crianza respetuosa, consciente, el tema del respeto. Yo te respeto como ser humano. Independientemente tengas 4 o 5 años, yo te respeto porque tú tienes ideas, porque tú quieres lograr algo. Y yo te puedo ayudar como adulto, que a lo mejor conozco un poco más, a guiarte. Pero en el fondo respeto también esa idea. Claro, totalmente. Oye, Pauli, entremos entonces a hablar un poquito en los programas. Nosotros actualmente tenemos preparados programas de 4 semanas y de 8 semanas, en donde no solo están sostenidos por Paulina, que es la líder del programa de Semilla de Luz, sino que hay otros profesionales. ¿Te parece que le contemos a la gente de los profesionales que hay, qué rol cumplen? Porque la próxima semana los profesionales van a estar en el en vivo para que les contemos. Sí, obviamente estamos constituidos desde mi punto de vista y desde Alice en un grupo que es como súper potente, porque cada una aporta con cosas muy llamativas y muy atractivas para este programa. Por ejemplo, tenemos a María José, ella de profesión es fonoaudióloga, pero también es terapeuta holística, y ella nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con estas creencias limitantes, la liberación de estas creencias limitantes. ¿Por qué de alguna manera creemos que tenemos que ser madres o padres perfectos, que tenemos que vivir todo el día lleno de actividades y cosas para nuestros hijos y mantenerlos ocupados? Entonces ella se va a dedicar a eso, a estas ideas limitantes que de alguna manera hemos crecido con ellas, y también lo que vemos en redes sociales, como que, no sé, mamá y papá todo el día tienen que correr y hacer 1000 cosas porque así somos productivos, etc. Por un lado tenemos eso de María José, por otro lado tenemos a Natalie, que Natalie es arte terapeuta. Ella se dedica a todo lo que es el arte terapia, y ella nos va a ayudar con todo el trabajo en adultos, pero desde el dibujo, desde la danza, desde la liberación también de emociones, pero de una forma mucho más artística. Y esto es súper importante porque muchos adultos que crecimos en determinadas épocas, como que se nos castigó con el arte, como que el arte no era un método factible en la vida de resolver, de hacer. Hay mucha gente que fue frustrada de alguna manera, que fue como tajada con su arte. Entonces es una herramienta súper linda, súper potente, súper liberadora para sacar todo lo que hay por dentro guardado. Y tenemos a Carla, que Carla es yogi, trabaja principalmente con niños y niñas, y ella nos va a ayudar con los niños de estos padres, madres o cuidadores, con clases de yoga, con ejercicios prácticos. Básicamente el aporte de Carla, dentro de varias otras cosas, es el tema de las emociones. Porque una de las cosas que como adultos también nos cuesta mucho es generar nuestras emociones, conocerlas, diferenciarlas. Es súper complejo, y hoy en día yo siempre comento, a veces estamos tristes, creemos que estamos tristes, y a veces estamos enojados. Entonces no sabemos si hay tristeza, hay rabia, enojo, lloro de alegría, y como adultos nos cuesta mucho diferenciar. Y por mi parte, yo voy a trabajar en todo lo que tiene que ver un poquitito con la crianza consciente, respetuosa, desde dónde viene, etcétera, pero también en todo lo que tiene que ver con sanación del niño interior. Yo llevo un tiempo ya trabajando en eso, y la verdad es que es muy lindo ver a los adultos relacionándose, recordando su infancia, y como dices tú, saliendo de este papel de víctima, que en el fondo ya no tengo herramientas para cambiar la historia de lo que pasó, pero sí tengo las herramientas para cambiar lo que estoy viviendo. Y ese es un proceso súper lindo y súper llamativo, súper atractivo. He trabajado con hartas personas, es un trabajo que, como dices tú, no es una sesión. Lamentablemente estamos acostumbrados a la inmediatez, a querer todo rápido, en que en 1 o 2 sesiones estemos listos. Lamentablemente no es así, necesita un trabajo arduo, y es por eso que estos programas también están enfocados en 4 u 8 semanas de apoyo grupal, porque en una sesión es muy difícil, es casi imposible sanar algo que viene de tantos años, una raíz que hay que sanar, y se demora, toma su tiempo. Adentrémonos en ese tema de la sanación del niño interior, porque aprovechemos de que estamos por primera vez en TikTok después de estos 3 años y medio que llevamos funcionando. Entonces pensemos que la gente no tiene idea de lo que es la sanación del niño interior. Entonces, ¿qué significa sanar el niño interior, Pauli? Mira, básicamente el niño interior está relacionado con nuestras memorias. Toda nuestra historia, desde que nacemos hasta alrededor de los 7, 8 años.
¿ya? Generalmente las personas piensan que en esa época los niños no se recuerdan, eso se les va a olvidar, si hubieron, no sé, traumas, si hubieron agresiones, si hubieron maltrato, o básicamente no te tomaron en cuenta, no se conectaron con tus emociones, etc. ¿Ya? Y la verdad es que no, porque esto cuando vamos creciendo va quedando y se nos va formando como una herida. Es lo mismo que cuando nos hacemos una herida en la piel, que no cicatriza porque no le prestamos cuidado, aquí es exactamente lo mismo. Y cuando somos adultos en situaciones tan cotidianas como escuchar a nuestro jefe, buscar una pareja, tener que relacionarme con otros, tener que tomar decisiones con otros, ponerme de acuerdo con otros, aparece. Por ejemplo, quien tiene la herida del rechazo siente que en todos lados lo marginan. Es como que llego a algún lado y se quedan callados, es porque están hablando de mí, como que de alguna manera siempre siento que alguien me está rechazando, ¿ya? Y esa es una herida que nace desde que estamos en el vientre. De una u otra forma, cuando hay un bebé que llegó y no era esperado, cuando era de un sexo distinto al que nació, desde ahí se produce esta herida del rechazo. Hay 4 heridas más y que de alguna u otra forma todos quienes hemos crecido tenemos una. Porque no nos tomaron en cuenta. ¿Podrías como contarle a la gente cuáles son las heridas de infancia? Bueno, en primer lugar tenemos la herida del rechazo, que es esta básicamente que te digo como no te quiero ahora, no ese es el momento, ¿ya? Y que muchos hemos crecido con esa herida porque en el fondo pensemos en nuestros papás cuando están ocupados y nos quieren decir algo. O sea, nosotros queremos contarle algo niño. Pensemos en 4 o 5 años, queremos contarle algo y mamá viene del trabajo y es como, no, espérame que estoy ocupada, más rato hablamos, más rato lo hacemos, y que lamentablemente sigue pasando, ¿ya? Quienes criamos todavía, sin querer, lo hacemos. Somos más conscientes, nos llega más culpa, pero lo seguimos haciendo porque lamentablemente no hemos cambiado todavía este foco, ¿ya? Esa es la herida del rechazo. Está la herida del abandono, que básicamente puede ser un abandono físico, de alguno de papá, mamá o de algún cuidador, pero también este abandono emocional, este abandono como estoy ahí y te quiero contar lo que me pasa, pero tú no me das el tiempo. Claro. Entonces, tampoco me diste ese tiempo y cuando grande lo necesito o lo necesité y no tengo a quién recurrir. Está la herida de la injusticia, cuando yo siento que crecí en un ambiente que no fue justo conmigo, y esto pasa más de lo que nosotros creemos, que es cuando hay varios hermanos, por ejemplo, y a uno le dan ciertas cosas, ciertos privilegios y el otro no lo recibe. Está la herida cuando de alguna manera se burlan de nosotros, ¿ya? Cuando alguien se ríe, ya sea en público, en privado, eso genera también una consecuencia a largo plazo. Siento que siempre alguien se está riendo de mí, siento que siempre hay alguien que me está avergonzando. Yeah. Y la última herida tiene que ver con, más bien con el tipo de negligencia, como cuando no me cuidan, no me protegen, o me dan roles distintos. Soy hijo, pero tengo que criar a mis hermanos más pequeños, hacerme cargo, como que saltarme la etapa de vida. Y eso nos pasa la cuenta. Cada una de estas heridas nos pasa la cuenta. Hay personas que pueden tener una herida, hay personas que pueden tenerlas todas, pero de una u otra forma, todos los seres humanos, todos los adultos hemos crecido con alguna de ellas. ¿Qué pasa? En el camino nos vamos haciendo conscientes y vamos diciendo, chuta, sí, esto me faltó. Sí, pucha, mamá no estuvo cuando yo necesitaba por ABC motivo. Pero, como bien se señala acá, el tema es dejar de ser víctima, de alguna manera dejar de decir, chuta, mamá, papá, no hicieron esto otro, pero ahora soy yo el adulto. Ahora soy yo la que lo puedo hacer, ahora soy yo la que me regalo ciertas cosas. No sé, ejemplo, yo siempre le digo a los consultantes que atiendo, cómprense eso que cuando chicos nunca se lo compraron, aunque sea algo pequeño. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero a mí me pasaba que cuando chica siempre me gustaron unas gomas que venían como con una tapita, por decirlo. Y en ese tiempo yo me imagino que era caro, a mí nunca me la compraron, y creo que hasta ni siquiera lo dije, lo verbalicé, porque era como súper piola en ese sentido. Mira, hace un par de años la encontré, costaba como 2 lucas, y me la compré. Y yo era feliz, todavía la tengo, porque de alguna manera fue un sueño que tuve de chica. Entonces, puede ser algo tan insignificante como una goma, pero de verdad que muchas personas he escuchado decir, oye, sé que yo me compré esto que de chica lo quería y no lo pude tener, etc. Son cosas tan sencillas, pero que están ahí, están a la mano, y que cuando somos adultos, trabajamos, tenemos de alguna manera poder hacerlo. Lugares por conocer, etc. Todo está ahí. Es solamente conectarnos.
¿ya? Y otra cosa súper importante, a veces los adultos no se recuerdan de su infancia. Me ha tocado mucha gente que me dice, es que no tengo recuerdos de mi infancia o tengo muy poquitos recuerdos. Y esto tiene que ver básicamente con que hemos vivido situaciones súper frustrantes, súper complejas, que nos han dejado muchas marcas. Que cuando empezamos a trabajar, empiezan a llegar los recuerdos también, porque el cerebro es como súper inteligente, entonces de alguna manera dice, no, esto te dolió mucho, esto te dejó mucha herida, de verdad que lo vamos a cerrar. Pero todos los recuerdos llegan en su momento y aparecen. Y hay que volver a esos recuerdos porque es la única forma de sanar. Si no vuelvo, es imposible. No puedo avanzar. Es como que tengo que retroceder, pero para poder tomar el camino correcto y avanzar. Sí, oye, mira, ahí la Isi decía que ella, con las descripciones que diste, probablemente dice, creo que tengo todas. Sí, a veces pasa. Entonces, en base a eso, ¿qué podría ser una persona que reconoce como todas las heridas de infancia en su niño interior? ¿Qué podría ser esa persona? Mira, hay varias técnicas que se utilizan para comenzar a sanar. Hay desde, por ejemplo, yo trabajo con los diagnósticos de heridas de infancia, con cosas súper sencillas como dibujos, y vamos viendo dónde están ancladas heridas de infancia. Y después empezamos a trabajar con nuestro niño interior, a reconocer esta infancia que fue compleja, que fue difícil. Trabajamos con papá y mamá, porque sí o sí ahí hay un tema profundo que hay que sanar. Y finalmente, a mí una de las cosas que más me gusta es trabajar en la autoestima, porque todos quienes hemos tenido heridas de infancia se ve muy perjudicada nuestra autoestima. Sentimos que no somos capaces, por ejemplo, si no sé, pues si cuando chico te dijeron que eres torpe, que no sabías hacer esto, etcétera, tú te creces con eso. Y el día de mañana te enfrentas a una situación y tú dices, antes de, no, yo no lo puedo hacer porque soy torpe. ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó aquí en tu cerebrito guardado? Entonces yo básicamente cuando trabajo todo lo que son las heridas de infancia, trabajo enfocándome en estos 3 ámbitos que para mí son principales. Descubrir este niño interior, reconocerlo, traerlo de nuevo a la historia, trabajar con papá y mamá o con los cuidadores, porque hay que trabajar, hay que reconocer, hay que identificar el por qué pasó. Yo siempre digo, no pasó porque mamá y papá se pusieron y dijeron, no, yo voy a ser malo y le voy a hacer que su vida sea triste. No, hay muchas situaciones y hay que reconocerlas, hay que identificarlas. Y por último, en esa autoestima que está dañada, que aunque no queramos reconocer, está dañada, porque no tenemos herramientas. Entonces, por eso se hace un proceso largo, porque hay que enfocarse en cada una de estas etapas. Claro. Sí, qué importante igual lo que mencionas con respecto a que si nosotros sufrimos daños de parte de nuestros padres es porque básicamente ellos también tienen heridas de infancia. Exactamente, exactamente. Es la primera puerta como para empezar un proceso de sanación. De repente no lo entendemos tan al tiro, pero entender esa parte es comprender que efectivamente las circunstancias que ellos vivieron hicieron que funcionaran de tal forma con nosotros y así para atrás, porque las generaciones antiguas eran incluso más duras de las cuales nosotros vivimos. Entonces, históricamente venimos con emociones de mucho dolor ancestral también. Cargas. Y, claro, cargas muy potentes. Ahí me quiero agarrar de la otra técnica que tú llevas a cabo, que son las constelaciones familiares, para que hablemos un poco de la ancestrología y cómo afectan también a este niño interior. Mira, ¿cómo nos afecta? Porque básicamente nosotros de nuestros ancestros, que es todas las personas que nacieron antes de nosotros, eso básicamente son los ancestros, todos quienes nacieron antes que nosotros, han vivido situaciones súper complejas, ¿ya? Vamos a pensar que en esta época uno puede de alguna manera comunicar, señalar, y aún así es difícil, pero hace 20, 30, 40, 50 años atrás era mucho más complejo. Por lo tanto, cuando entramos a trabajar en una constelación familiar, vamos de alguna manera dilucidando todo lo que tiene nuestro árbol. Situaciones de aborto, maltrato, hoy las cosas más complejas que uno ni siquiera pensaría están ahí en nuestro árbol. Y de alguna manera se empiezan a hacer presentes en nosotros porque se necesitan sanar. Esa persona necesita de alguna manera manifestar lo que ocurrió. Por ejemplo, hay familias donde, no sé, tienen problemas, por ejemplo, con una enfermedad.
es que hace poquito me tocó. Por ejemplo, todos en un linaje, casi todos los hombres tenían diabetes. ¿Ya? Si nos vamos a la biodescodificación, la diabetes tiene que ver con la amargura. Por lo tanto, ahí al tiro me hace clic a mí y yo digo, hay alguien en ese árbol que lo pasó muy mal. Efectivamente fue así. Y llegamos como al bisabuelo del consultante y efectivamente su niñez había sido súper dura, súper compleja, súper difícil, ¿ya? Y una niñez que poco se sabía, que poca información se obtenía. Por lo tanto, ahí descubrimos ciertas cosas y nos pudimos dar cuenta que al final todos ellos tenían, de alguna manera estaban siendo respeto a este primero que sufrió todo este maltrato, por decirlo de alguna manera, y estaban todos haciendo respeto a él. Por lo tanto, yo también cargo con la diabetes, porque ¿quién soy yo para vivir una vida tan dulce y tan armoniosa si tú no lo pudiste hacer? Eso es lo que nosotros llamamos, más que repetición de lealtades invisibles, porque en el fondo yo no tengo idea, es una forma súper inconsciente, pero te acompaño en este dolor. Es lo mismo que pasa con los abortos, cuando han habido sufrimiento, cuando han habido maltrato. Por ejemplo, muchas mujeres de repente dicen, oye, es que ¿sabes qué? No logro tener una pareja, no logro consolidarme, ni mi tía, ni mi abuela, ni mi mamá, etc. Claro, y ahí empezamos a analizar la historia y efectivamente la primera matriarca fue la que más sufrió y todo el resto está haciendo lealtad. Entonces, obviamente, nuestro niño interior trae como consecuencia todo esto. Hay una repetición de patrones y pensemos que cada generación fue mejorando. O sea, lo que nos tocó a nuestros bisabuelos, tatarabuelos, o sea, ni siquiera mejor ni imaginarlo que de la manera que se resolvían las situaciones. Porque hoy podemos conversar, hoy podemos de alguna manera señalar ciertas situaciones, pero antes no había ni siquiera para eso. No, y la violencia, el silenciarse, el ocultismo, eran generaciones que estaban tan regidas por una sociedad y más que por la sociedad, por la religión. Exactamente, sí. Se infundió tanto miedo. Que de alguna u otra forma. Exactamente, que de alguna u otra forma tanto daño le hizo a algunas personas, porque unos secretos familiares espantosos que tú decís, oye, esto parece, no sé, sacado de una película, pero no es sacado de una película, es real, pasó, está presente. Y mucha gente le pasa. Hasta el día de hoy hemos crecido harto, pero hay ciertas cosas que se repiten todavía. Es verdad, Pauli. Oye, Pauli, ¿cuál sería el resultado de una persona que ha sanado gran parte de sus heridas de infancia? ¿Cómo podría resultar? Pongamos un escenario de una persona, ya sabemos cómo funciona alguien que puede tener heridas de infancia, diste varios ejemplos, pero ¿qué resulta de la vida de esa persona después de trabajar sus heridas de infancia? Mira, básicamente logramos nuestros sueños. Todos, cuando somos pequeños, tenemos sueños en nuestra vida. Soñamos con ser tal o cual cosa. A medida que vamos creciendo, por algún u otro motivo, esos sueños se estancan. Cuando comenzamos en este camino de sanación, mágicamente volvemos con esta conexión y decimos, oye, yo quería hacer esto, ¿podré todavía hacerlo? A ver, tengo 45, tengo 50 años. Sí, yo creo que sí, yo creo que me la puedo, porque en el fondo me vuelvo a reencontrar con ese niño, con esa necesidad, con ese sueño. Hay mucha gente que yo he visto de alguna manera reconectarse. Oye, si es que a mí me gustaba tanto y quería aprender a hacer tal cosa cuando era chico. Y yo le digo, ¿qué te impide ahora? Es que estoy viejo. ¿Viejo de qué? Le digo yo. Podía a lo mejor demorarte más. Claro. Pero no puedes no hacerlo. Entonces, acá lo más lindo de todo es que te reconectas con esos sueños, con eso que soñaste en algún día de ser. Ay, yo quiero ser cantante. Ya, ¿y en qué topamos? Sí, podemos hacerlo. Todavía tenemos la edad, tenemos toda la vida para hacerlo. Lo que pasa es que te vuelves a encontrar con ese niño, con esa niña, y aparecen estos sueños que mágicamente te vuelves a recordar que los olvidaste. Entonces, eso es una de las cosas más bonitas que hacemos, que sanamos y volvemos a nuestra esencia. Y respetamos quiénes somos, con nuestras cosas positivas, negativas, las reconocemos. Y otra cosa súper relevante, aprendemos, no sé si la palabra es perdonar, pero aprendemos que todo lo que pasó no fue porque alguien dijo, oh, yo te voy a hacer daño y quiero que sufras. Aprendemos que lo que sucedió fue una etapa de nuestra vida y que nadie lo hizo con maldad. Lamentablemente a veces hay situaciones que se escapan de las manos. Estamos criando y
Yo que soy mamá, de repente hago cosas que yo no quiero hacer y chuta, y lo hice, po, y sin querer. Entonces también te permite enfocarte en eso. ¿Y cómo funciona eso de mientras estás criando y te vas dando cuenta que estás repitiendo ciertas situaciones que te ocurrieron a ti como niña? Porque eso es evidentemente una crianza consciente. ¿Qué ocurre en la Pauli en este caso de cuando hace algo que sabe que a ella le dolió siendo niña, pero lo hace inconscientemente? ¿Qué ocurre en ese clic cuando tú te das cuenta? Mira, al principio, cuando uno comienza en todo esto, aparece la culpa, que es lo primero que aparece porque eres consciente. Chuta, dije esto o hice esto y esto no se hace, ¿cachai? Es lo primero que aparece. Pero cuando tú empiezas a trabajar en estas herramientas, tú empiezas a decir, ya, pero le puedo pedir perdón, le puedo pedir disculpa a mi hijo. Hijo, disculpa si te grité, disculpa si te hice sentir mal. Pucha, yo estaba así, yo estaba triste, yo estaba así de tal o cual forma. Miramos a nuestros hijos como seres humanos. Porque muchas veces nos pasó que nuestros padres nunca nos pidieron disculpas. No sé, pasó con mamá, que mamá nunca se demostró débil o que estaba triste. Siempre era como una mujer fuerte, por lo menos yo ese es el concepto que tengo de mi mamá. Pero también te muestras como vulnerable, como ser humano en el fondo. Oye, ¿sabes qué, hijo? Hoy día de verdad que te grité, te pido 1000 disculpas, voy a tratar de que no vuelva a ocurrir, pero yo me sentía mal. Yo me sentía incómoda, a mí me pasó esto y esto y esto. Y de verdad que cambia el foco. Hacemos niños mucho más conscientes con sus emociones, que ven a una mamá, a un papá con sus emociones, de enojo, de rabia, porque no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones, que hay que aprender a canalizarlas, hay que aprender cómo yo el enojo lo muevo, si lo puedo demostrar, pero no tengo por qué agredir a otro, no tengo por qué hacer sentir a otro mal. Entonces, todo eso es lo que se trabaja. Y como papá, claro, ¿vamos a cometer miles de errores? Sí, los vamos a cometer, pero también tenemos que ser conscientes y ser capaces de decir, chuta, ¿sabes qué? Me equivoqué, de verdad, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Mira, las cosas hubieran sido tan distintas si hubiéramos tenido un poquito de esos años atrás, ¿ya? Pero era como, no, lo hice porque soy tu mamá y punto, y tú te quedabas ahí en eso y ya no había nada más que hacer. Pero hoy yo le doy el lugar, pues. Yo le doy el lugar porque es ser humano. Antes que todo es un ser humano que merece el mismo respeto. Hay unos extractos de entre varias literatura que hay que ayudan mucho, que te dice, bueno, si tú a un amigo, a tu pareja, a tu papá, le das consejos, lo tratas bien, etcétera, ¿por qué no lo haces con un niño? ¿Por qué no le pides de buena forma a un niño? ¿Por qué lo obligas si con un adulto no lo harías? Y es porque hemos tenido este concepto de que como es niño, da lo mismo, que total, es niño, ¿ya? Pero eso hace mucho ruido. Cuando yo lo leí, por ejemplo, me hizo mucho ruido porque es verdad, pues uno con un amigo, con una amiga, inclusive le das consejos, oye, para que no te pierdas. En cambio, un niño llega a ti llorando, pero ¿por qué estás llorando? ¿Por qué otra vez? Tú a un adulto no le haces eso. Tú a un adulto que está llorando, tú lo ayudas, lo consuelas, lo tomas, cálmate, llora. Pero es muy raro que lo hagas con un niño. Entonces, la idea es darle el lugar, de verlo como un ser humano que tiene las mismas necesidades que un adulto. Si no porque sea niño, no tiene esas necesidades. Exacto. Oye, mira, aquí la Isi pone, yo he aplicado mucho eso y eso significó que mi hija entendiera muchas cosas. Eso es lo que se busca desde la... es que hace la diferenciación cuando tenemos crianzas conscientes, hace la diferencia, como dice la Pauli, porque básicamente estamos reconociendo el ser del niño. Entonces, en reconocerlo y verlo como uno más, ya hace una diferencia también de manera inconsciente en el niño. El niño se siente visto y era lo que nos pasaba siendo niños, que lo que decía la Pauli, o sea, si la mamá decía que tenía que quedarte callado, te quedabas callado y cero posibilidad de hablar, porque si hablabas cuando ella te decía que te quedaras callado, eso significaba que te iban a sacar la miércoles. Entonces, eso es lo que se busca desde la crianza consciente, dejar de repetir esos patrones que nos lastimaron tanto y que nos han llevado a funcionar como adultos heridos. Y las heridas no solo se ven con nuestro hijo, sino también con nuestros pares. ¿Cómo funcionaría? Y ahí entro también a preguntarte a ti como especialista de esta sanación del niño interior,
¿Cómo es que un adulto herido se relaciona con sus pares? ¿Es más fácil o es más difícil relacionarse desde la herida? No, totalmente mucho más difícil. Lo que pasa es que como no somos conscientes, creemos que lo que nos está pasando es porque en el fondo es nuestra forma de ser. Y no es así. Tiene que ver con nuestras heridas de infancia. Yo no sé si les ha pasado, yo he conocido algunas personas que literalmente hacen pataletas como niños chicos siendo adultos. Cuando no les resulta algo, cuando no los elogian, cuando no les sale el trabajo como quieren, etc. Y no lloran, no se tiran al suelo porque son adultos, pero se frustran, se enojan, se molestan, lo sienten como súper personal. Y eso tiene que ver con nuestras heridas de infancia. O sea, una persona que busca ampliamente ser reconocida en todo lo que hace, tiene que ver con sus heridas de infancia. Es porque no me dieron el lugar que me correspondía cuando era chica. Entonces, ahora que soy grande, de manera inconsciente, necesito que alguien me valide. Y eso lo vamos a encontrar siempre. Lo vamos a encontrar siempre. Un narcisista tiene muchas heridas de infancia en su historia, muchas heridas de infancia. Necesita la validación, necesita que alguien lo escuche y le haga caso constantemente. Probablemente tenemos heridas de rechazo ahí, básicamente. Entonces, como adultos sí, lo que pasa es que no somos conscientes que lo que nos pasó en nuestra infancia nos afecta hoy. Inclusive a tal punto que lo he visto más en mujeres, porque en general las mujeres, y es verdad, trabajamos más en sanar nuestra niña interior que los hombres. A los hombres parece que les da un poquito más de miedo, no sé. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta hasta cuando hacemos selección de pareja. Cuando seleccionamos pareja y decimos, oye, estoy repitiendo el mismo patrón, caigo con la misma persona, otra vez, tiene que ver con tu herida de infancia. O porque encontraste un hombre que era súper parecido a tu papá, o totalmente contrario, y se va repitiendo esta historia. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? A la raíz de la infancia. Echamos un poquito para atrás, ¿qué pasó? Es tan simple como, a veces crecí sin papá. Cuando tengo pareja, estoy buscando, de manera muy inconsciente, un papá protector. Un papá que me cuide, que me proteja. Y cuando esa pareja no está a esa altura, siento que no me sirve. Y es porque tengo que validar a mi padre, no tengo la figura de mi papá. Entonces hay muchas situaciones y claro, y ahí se relaciona con muchos aspectos, pero tiene que ver con eso, cómo todo lo que pasé en mi infancia, tarde o temprano en mi adultez, me pasa la cuenta y de alguna manera te llama a sanar, inconscientemente. Claro. Sí, que es importante cómo hacernos conscientes. Para empezar a hacernos conscientes tiene que resultar un episodio de la vida en que a uno le empieza a hacer el clic. En general a los papás le empieza a pasar cuando ya son padres, o hay personas que se hacen conscientes antes para tener como trabajar antes de tener hijos para que ellos no repercutan las heridas que uno como padre o madre pudo haber vivido. También es una forma de poder cuidar de un posible hijo, pero en concreto, si volvemos al tema del programa de Semilla de Luz, ese es el foco que tenemos en Semilla de Luz. Lo que queremos proyectar durante estas 4 y 8 semanas es efectivamente que la gente que tiene una crianza o que está a punto ya de comenzar a criar o que son cuidadores tengan más herramientas para poder criar de una manera consciente. Eso es lo que se entrega en el programa de Semilla de Luz. Técnicas o formas, son guías a través de nuestros terapeutas que son de élite. Es un proceso de 4 semanas, 8 semanas en que les van a ayudar a tener una mejor crianza, pero desde el hacerse consciente primero con uno mismo. Porque también en su momento con la Pauli habíamos pensado en enfocar el programa hacia los niños, pero volvíamos a caer en esto, ¿qué sacamos con enseñarle a los niños, darle más herramientas si los papás no se están haciendo cargo de sí mismos? Entonces ningún niño funciona como funciona porque sí, siempre el niño, todos los actos que tiene, todas las emociones que desborda, todas las acciones que desborda, son porque algo nos quieren decir. Y cuando no hay posibilidad de poder expresarlo de manera verbal,
empiezan a crear este tipo de situaciones que nosotros lo vemos como, ay no, este niño es conflictivo, este niño aquí, este niño... Pataletas. Claro, y el niño es el culpable, pero ¿en qué momento me siento a observar y digo, probablemente yo funcionaba así cuando era niño, o probablemente me enseñaron que esto no se tenía que hacer y yo no lo hice, pero ahora se me está presentando, entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? Eso es una persona que es consciente de sí misma, una persona que es capaz de hacerse ese tipo de preguntas. No es mi hijo no me viene a perturbar la vida, al contrario, mi hijo me viene a mostrar el camino de cómo puedo avanzar en mi proceso de sanación. Y ojo, que muchas veces ni siquiera es el ejemplo verbal que te dieron, es el ejemplo que viviste todos los días, porque por ejemplo, no sé, fuiste a la tienda con mamá o con papá y fueron agresivos, trataron mal al vendedor o eran, no sé, de una manera pesada, tú eso lo aprendiste. Entonces el día de mañana tú te enfrentas de la misma situación porque lo viviste todos los días, porque por años pasó esa historia. Y no es que tú le dijiste a tu hijo, mira, cuando vayamos a comprar tú tienes que tratar así o así. No. Básicamente es el ejemplo. Por eso es tan importante el ejemplo que damos, más allá de lo que decimos, más allá de lo que todos los días repetimos. Es el ejemplo. Como este ejemplo es el que mi hijo o hija de alguna manera va a repetir qué es lo que yo quiero de mí que represente. Por ejemplo, en lo que tú decías, ya, yo le enseño a un niño sus emociones y le enseño a que tiene que vivirlas, a que tiene que demostrarlas, etc. Ese niño llega a la casa y tiene rabia y demuestra sus emociones, no sé, pegándole a un almohadón, haciendo dibujos, raya. Si el adulto no tiene idea, no está conectado, lo más probable es que lo castigue. Lo más probable es que le diga, pero ¿cómo tú vas a estar viviendo esto si esto no corresponde, etcétera? Entonces, ¿de qué nos sirvió en el fondo haberle enseñado a ese niño a expresar sus emociones, haberle dicho que no hay emociones buenas ni malas, sino que todo lo tiene que vivir, todo lo tiene que hacer? Si ese adulto más encima llega y lo juzga, lo castiga, no nos sirvió de nada. Exacto. Sí, es súper importante poder empezar a trabajar en nosotros mismos. No hay otra forma de que podamos percibir esa utopía que es la que también mueve Encuentro de Sanación, que nosotros tenemos como objetivo abrir corazones para que pueda llegar esta utopía de vivir en paz y en amor. ¿Cuándo la vamos a vivir si no somos conscientes? Cada uno tiene que hacer su trabajo, su pega en sí mismo para que la humanidad cambie. Entonces, estos programas también vienen desde ese fin de poder ayudar a abrir en conciencia y espiritualmente. Yo creo que este programa es más consciente que espiritual, o sea, todo en sí tienen su grado de espiritualidad porque somos un espacio que también está enfocado en eso. Los programas en sí están muy enfocados en la conciencia. Creo que hacia atrás nos dedicamos mucho en el despertar espiritual y ahora nos toca un poco el despertar de conciencia como Encuentro de Sanación. Sí. Y tienen esa parte bonita de ayudar a sostener a la gente a que sean capaces de hacerse este tipo de preguntas como la que estamos realizando ahora. Pauli, obviamente no se conectó nadie más, pero me parece que pudimos aprovechar de mejor manera que estuviese solita en el en vivo. Así que vamos a hacerle la invitación a la gente de que pueda entrar a www.encuentrodesanación.com y en el área que dice arriba servicios pueden observar todos los programas que tenemos. Tenemos cupo hasta el 18 de enero para poder inscribirse y si se inscriben de aquí al 18 de enero en alguno de los programas, tienen la posibilidad de optar a un bonus dentro de lo que el programa ofrece, o sea, fuera, un bonus extra de lo que el programa está ofreciendo actualmente, así que hay que aprovechar esa opción. Y básicamente no quiero enfocarme en los otros programas porque la idea es que cada una presente su programa, pero Semilla de Luz tiene toda la disponibilidad todavía para que podamos trabajar con ustedes durante estas 4 semanas, estas 8 semanas,
para ayudarles a abrirse en conciencia y que puedan empezar a hacerse conscientes de sí mismos y así lograr una crianza diferente. Lo bonito igual de estos programas es que a medida que ya pasemos las 8 semanas se va a abrir otro programa en base al mismo grupo, porque son procesos evolutivos de manera anual. Entonces el programa no va a terminar en 8 semanas, o sea, la primera parte termina en 8 semanas, claro, pero después va a venir otro programa que es evolutivo. Todos los programas tienen tendencias evolutivas, que lo que buscamos es que en un año ustedes puedan tener la opción de seguir trabajando en sí mismos de manera acompañada con los profesionales que tenemos en Encuentro de Sanación y específicamente en el programa de Semilla de Luz. ¿Hay algo que te gustaría agregar, Pauli, antes de que termináramos? Sí, hay algo súper importante que todo este rato he estado pensando, es que no buscamos ser perfectos. No buscamos una crianza perfecta, buscamos una crianza con conciencia, con respeto, ¿ya? No quiere decir que yo como mamá, papá, cuidador no me vaya a equivocar, porque eso es inevitable, me voy a equivocar, pero sí voy a ser respetuoso con el otro, sí voy a pedir las disculpas cuando correspondan, sí voy a respetar ese espacio, sí voy a tratar cada día de ser mejor. No quiere decir que no me equivoque, porque uno piensa a veces eso, es como, quiero ser la mamá, el papá ideal. La verdad es que no existe. La verdad es que podemos tener herramientas, podemos tener estrategias, pero también le vamos a enseñar a nuestros hijos, hijas, que no existe ese ideal. Eso es un ideal que alguien puso en nuestra cabeza de la perfección absoluta. Lamentablemente no existe. Somos seres humanos con aciertos, desaciertos, pero que podemos ser cada día, ir en evolución y ir cada día siendo mejores. Súper, gracias Pauli por haberte conectado a este en vivo. Queda solamente la invitación abierta para que puedan entrar a nuestra página web, que es www.encuentrodesanación.com, y poder ver cuál es el programa que más les llama la atención. El recomendado siempre es el de 8 semanas porque trabaja a profundidad, pero si usted quiere ver esas 4 semanas también les tenemos esa opción, y además que pueden pagar en cuotas sin interés con tarjeta de crédito, así que también tienen esa super opción para poder pagar el programa. Eso, muchas gracias a toda la gente que se conectó y que estuvo en este en vivo, y nuevamente gracias Pauli por tu presencia y esencia. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes. Con los en vivos de los profesionales de cada programa. Chao. Okay. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Chao.